Mujer blanca ocupa asiento de expresidiario. Entonces descubre que él es dueño de toda la aerolínea. Disculpe, pero ese asiento es mío. Necesita salirse de ahí ahora mismo. La voz cortó el aire de primera clase del vuelo 447 de Atlantic Airways como una navaja afilada. Rachel Morrison, ejecutiva de marketing de 42 años, ni siquiera levantó los ojos de la revista de lujo que hojeaba. Sus uñas perfectamente esmaltadas siguieron pasando las páginas con desdén calculado. «Con permiso, señora», Marcus Washington repitió, sosteniendo firmemente su tarjeta de embarque. «Asiento 2A. Es lo que dice aquí». Fue entonces cuando Rachel finalmente lo encaró. Sus ojos azules recorrieron rápidamente la figura del hombre frente a ella. Piel negra, cabeza rapada, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, ropa sencilla pero limpia. El tipo de persona que, en la mente privilegiada de Rachel, definitivamente no pertenecía a primera clase. «Ah, ya entiendo el juego», dijo, con una sonrisa condescendiente que no llegaba a los ojos. «Está tratando de aplicar algún tipo de estafa, ¿verdad? Probablemente recogió esa tarjeta de la basura o la imprimió en casa». Marcus respiró profundo, sus manos temblando casi imperceptiblemente. A los 38 años, había aprendido a reconocer esa mirada, la misma que lo acompañó durante 5 largos años tras las rejas, la misma que veía en los rostros de los empleadores cuando buscaba trabajo con sus antecedentes penales, la misma que su hija de 12 años ya comenzaba a notar cuando salían juntos. «Señora, compré este boleto legítimamente. ¿Puedo mostrar mi tarjeta de crédito, mi documento?» «Por supuesto que puede». Rachel se rió, lo suficientemente alto para que otros pasajeros comenzaran a mirar. «Probablemente documentos falsos también. Mire, muchacho, no nací ayer. Gente como usted no vuela en primera clase. Así que termine con esta actuación y váyase a su lugar allá atrás, donde debería estar». El sobrecargo, James Parker, se acercó con una sonrisa forzada. «¿Hay algún problema aquí?» «Sí, lo hay», Rachel señaló a Marcus como si fuera un objeto. «Este hombre está tratando de ocupar mi asiento con una tarjeta de embarque obviamente falsa. Exijo que llamen a seguridad inmediatamente». Marcus se mantuvo en silencio, pero algo en sus ojos cambió. Una calma extraña se apoderó de su postura, como si un recuerdo antiguo hubiera sido despertado. Observó a Rachel gesticular dramáticamente, exigiendo que otros pasajeros fueran sus testigos, convirtiendo una situación simple en un espectáculo público de humillación. «Voy a resolver esto rápidamente», dijo James, tomando ambas tarjetas de embarque. Las verificó en el sistema, su rostro gradualmente perdiendo color. «Bueno, técnicamente ambas tarjetas son válidas para este asiento». «¿Cómo que ambas son válidas?». Rachel prácticamente gritó. «Eso es imposible. Yo pagué $3,000 por este asiento». Lo que Rachel no sabía era que el hombre parado calmadamente a su lado había pasado los últimos 2 años estudiando cada detalle operacional de Atlantic Airways. Cada proceso, cada sistema, cada falla de seguridad. No por casualidad o hobby, sino como parte de un plan mucho mayor que estaba a punto de desarrollarse de una manera que ella jamás podría imaginar. Si te está gustando esta historia de justicia y no quieres perderte ningún detalle de cómo esta situación se va a transformar en algo mucho más grande, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Marcus sonrió por primera vez desde que entró al avión. Una sonrisa que cargaba el peso de años de preparación silenciosa, y Rachel Morrison estaba a punto de descubrir que algunas personas guardan secretos que pueden cambiar todo. «Mira, esto es muy simple». Rachel se levantó, su voz resonando por la cabina. «No voy a compartir este asiento con alguien así. Llamen al capitán, llamen a quien sea necesario, pero no voy a tolerar esto». James verificó nuevamente el sistema, sus manos temblando ligeramente. «Señora Morrison, hay un pequeño error en el sistema. Parece que hubo una duplicación de reserva, pero ambos boletos fueron procesados correctamente». «¿Error?». Rachel se rió con desprecio. «El único error aquí es que ustedes permiten que gente como él compre boletos falsos por Internet. Esto es vergonzoso. Mi esposo es socio de uno de los bufetes de abogados más grandes de Nueva York. Van a ser demandados si no resuelven esto inmediatamente». Marcus permanecía inmóvil, observando cada palabra, cada gesto. Durante sus años en prisión, había aprendido a leer a las personas con precisión quirúrgica. Rachel no era solo racista. Era el tipo de persona que usaba su privilegio como un arma, aplastando a cualquiera que considerara inferior. «Por favor,
Señores, mantengamos la calma, James sugirió, claramente fuera de su elemento. Señor Washington, Marcus Washington. Rachel soltó una carcajada amarga. Washington, qué conveniente. Déjeme adivinar, también es pariente del primer presidente, ¿no? Lo que ella no sabía era que Marcus había pasado 5 años en prisión no por un crimen violento, sino por hackear sistemas bancarios para exponer esquemas de corrupción que perjudicaban a comunidades desfavorecidas. Su condena fue resultado de una conspiración orquestada por ejecutivos corruptos que querían silenciarlo. Y en los 2 años desde su liberación, había usado cada habilidad técnica que poseía para un propósito muy específico. Señor Washington, James continuó, tal vez podríamos ofrecerle un upgrade de la primera clase ejecutiva. Es un asiento aún mejor. No, Marcus respondió calmadamente. Reserve el asiento 2A. Es donde voy a sentarme. Rachel explotó. Esto es inaceptable. Los están extorsionando con un criminal. Sí, dije criminal. Mírenlo. Los tatuajes, la cicatriz, la manera como habla. Es obvio que salió de la cárcel hace poco tiempo. Un silencio pesado se apoderó de la cabina. Otros pasajeros comenzaron a susurrar, algunos filmando discretamente con sus celulares. Marcus sintió la familiar quemadura de la humillación pública, pero esta vez algo diferente ocurrió. Su mano derecha se movió instintivamente al bolsillo interno del saco, donde un pequeño dispositivo electrónico estaba cuidadosamente escondido. Un dispositivo que había tomado meses desarrollar, y que estaba conectado directamente a los sistemas centrales de Atlantic Airways a través de una vulnerabilidad que solo él conocía. La señora tiene razón sobre una cosa, Marcus dijo, su voz adquiriendo un tono que hizo a James dar un paso atrás. Realmente pasé un tiempo en prisión. 5 años, para ser exacto. Rachel sonrió triunfante. Lo sabía. James, ¿escuchaste eso? Confesó. Saquen a este criminal de mi avión ahora mismo. Marcus continuó, ignorando completamente su reacción. Fui condenado por invasión de sistemas electrónicos. Específicamente, por descubrir cómo ciertas empresas manipulaban datos financieros para perjudicar a comunidades enteras. Algo en la forma como lo dijo hizo que la sonrisa de Rachel vacilara ligeramente. Había una confianza en su voz que no encajaba con la situación de humillación que ella estaba orquestando. ¿Y sabe cuál fue la primera cosa que aprendí en prisión, señora Morrison? Marcus preguntó, su mano aún en el bolsillo. Que la paciencia y la planificación son mucho más poderosas que la rabia y el impulso. En ese momento, el celular de Rachel vibró. Una notificación de la aplicación de Atlantic Airways apareció en la pantalla. Cambio importante en su vuelo. Haga clic aquí para detalles. Ella apenas prestó atención, aún enfocada en su victoria imaginaria. No tenía idea de que Marcus había pasado los últimos 24 meses mapeando cada debilidad, cada protocolo, cada persona clave en la estructura de la aerolínea, y que el pequeño dispositivo en su bolsillo no era solo una herramienta, era la llave para algo mucho más grande que estaba a punto de comenzar. James, exijo hablar con el capitán inmediatamente. Rachel golpeó el piso como una niña mimada. Este criminal, confeso, me está amenazando. No amenacé a nadie, Marcus respondió serenamente. Solo compartí un dato sobre la paciencia. Mientras James salía hacia la cabina del piloto, Marcus discretamente activó su dispositivo. Instantáneamente, una serie de notificaciones comenzó a llegar a los celulares de pasajeros por toda la primera clase. Alertas del sistema de Atlantic Airways, cambios de estatus de vuelo, actualizaciones que normalmente solo empleados autorizados podrían iniciar. Rachel continuaba su actuación dramática, pero algunos pasajeros comenzaron a prestar atención a sus teléfonos. La mujer en el asiento 4B frunció el ceño al leer un mensaje extraño. El hombre en 3A mostró su pantalla a la esposa, ambos pareciendo confundidos. ¿Qué están mirando? Rachel preguntó irritada, notando que estaba perdiendo la atención de su audiencia improvisada. En ese momento, el capitán Roberts entró a la cabina principal, seguido por James. Era un hombre experimentado, de unos 55 años, que ya había lidiado con miles de situaciones difíciles en sus 30 años de carrera. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó con autoridad. Rachel inmediatamente cambió su postura, adoptando el tono de víctima. Capitán, gracias por finalmente aparecer. Este hombre está tratando de robar mi asiento con documentos falsos, y cuando lo cuestioné, me amenazó. Además, confesó ser un criminal.
El capitán Roberts miró a Marcus, luego a las tarjetas de embarque en sus manos. Señor, puedo ver su identificación. Marcus entregó calmadamente su billetera. Dentro de ella, además de su identidad, había algo que hizo al capitán parpadear 2 veces. Una tarjeta de presentación simple, pero con un logo que reconoció inmediatamente. Disculpe preguntar, pero usted trabaja en tecnología. Rachel se rió fuerte. ¿Tecnología? Capitán, él acaba de confesar que pasó 5 años en prisión por invasión de sistemas. Es cierto, Marcus confirmó. Fui arrestado por exponer corrupción financiera a través de hacking ético. Desde mi liberación, trabajo como consultor de seguridad cibernética. Lo que Marcus no mencionó era que su trabajo de consultoría había incluido un contrato muy especial con una empresa de inversiones llamada Phoenix Capital. Un contrato que le dio acceso a información financiera detallada sobre docenas de aerolíneas, incluyendo Atlantic Airways. Información que reveló algo sorprendente. Atlantic Airways estaba al borde de la bancarrota, mantenida viva solo por préstamos cuestionables y manipulación de datos financieros. Exactamente el tipo de esquema que Marcus había expuesto años atrás, y por el cual fue injustamente encarcelado. Capitán, la pasajera del asiento 4B interrumpió. Estoy recibiendo mensajes extraños en la aplicación de la compañía. Dice que nuestro vuelo fue reclasificado, estatus especial, y que habrá un anuncio importante pronto. Otros pasajeros confirmaron estar recibiendo las mismas notificaciones. El capitán Roberts tomó su radio para contactar el centro de operaciones, pero Marcus sabía que no recibirían respuesta. Al menos no en los próximos 15 minutos. Esto es ridículo. Rachel explotó nuevamente. Están dejando que este criminal manipule a todo el mundo. Voy a demandar a esta compañía por discriminación contra clientes que pagan. Marcus finalmente se movió, caminando calmadamente hasta la ventana. Allá afuera, podía ver a los empleados del aeropuerto moviéndose con una urgencia inusual. Camiones de servicio acercándose a la aeronave, supervisores hablando frenéticamente en sus radios. «Sabe, señora Morrison», dijo, sin voltearse, «usted mencionó demandar a la compañía. Eso me recuerda a un dato curioso sobre Atlantic Airways». Rachel cruzó los brazos, aún convencida de su superioridad. «¿Y cuál sería?» Marcus sonrió, su mano aún en el dispositivo. En los últimos 2 años, esta compañía enfrentó 47 demandas por discriminación racial. 47. Y en cada caso, los ejecutivos pagaron acuerdos millonarios para evitar que los detalles llegaran a la prensa. El silencio en la cabina era ensordecedor. Rachel palideció ligeramente, pero mantuvo su postura desafiante. ¿Cómo sabría información confidencial así? Marcus finalmente se volteó, y sus ojos llevaban una intensidad que hizo hasta al capitán Roberts dar un paso atrás. Porque, señora Morrison, algunas personas pasan años planeando el momento correcto para exponer la verdad. Y parece que ese momento llegó. En ese instante, todos los dispositivos electrónicos de la cabina, tablets de los sobrecargos, sistema de entretenimiento, hasta los relojes digitales, comenzaron a mostrar el mismo mensaje parpadeante. Atención, transmisión especial en 5 minutos. ¿Qué diablos está pasando aquí? Rachel gritó, su voz ahora cargada de pánico en lugar de arrogancia. Los otros pasajeros se levantaron de sus asientos, todos mirando las pantallas que parpadeaban sincronizadamente. Marcus se acercó al centro de la cabina, su presencia comandando atención de una forma que hizo a Rachel retroceder instintivamente. «Permítame presentarme adecuadamente», dijo, su voz ahora firme y autoritaria. «Mi nombre es Marcus Washington y soy el fundador y CEO de Phoenix Security Solutions, la empresa de auditoría cibernética más grande de Estados Unidos». El capitán Roberts se atragantó. Reconocía ese nombre. Phoenix Security era responsable de la seguridad de medio gobierno federal. En los últimos 24 meses, mi empresa fue contratada por un grupo de inversionistas para realizar una auditoría completa de Atlantic Airways. Y lo que descubrimos fue... Marcus hizo una pausa, mirando directamente a Rachel, absolutamente devastador. Rachel trató de recuperar su compostura. Eso es imposible. Usted es un criminal. Dijo que estuvo en prisión. Estuve. Y fue allí donde aprendí que a veces el sistema necesita ser roto para ser arreglado. De repente, las pantallas cambiaron, mostrando documentos financieros, emails internos y grabaciones de audio. La voz del CEO de Atlantic Airways resonó por la cabina,
No me importa si es discriminación. La gente negra no es nuestro mercado objetivo de todas formas. Mantengan los precios altos en primera clase para conservar el estándar. Rachel palideció completamente. Esa era la voz de Richard Morrison, su esposo. ¿Reconoce esa voz, señora Morrison? Marcus preguntó, observando su reacción. Por supuesto que la reconoce. Es su esposo, Richard Morrison, actual CEO de Atlantic Airways y mi antiguo socio de negocios. El hombre que me traicionó plantó evidencia y me mandó a prisión cuando descubrí su esquema de lavado de dinero hace 5 años. El mundo de Rachel se desplomó en segundos. Las pantallas ahora mostraban docenas de mensajes de texto entre ella y Richard, planeando cómo usar conexiones racistas en la alta sociedad para mantener a cierta gente lejos de los vuelos de primera clase. ¿Usted hackeó nuestros teléfonos? Tartamudeó, dándose cuenta de que cada palabra racista, cada broma cruel que había enviado estaba siendo transmitida en vivo a los dispositivos de todos los pasajeros. No necesité hackear nada. Marcus sonrió. Ustedes voluntariamente guardaron todo en la nube de Atlantic Airways. La misma nube que mi empresa ahora controla a través de nuestra auditoría autorizada. James, el sobrecargo, miró su tablet en shock. Señor Wanton, aquí dice que usted es el dueño mayoritario de Phoenix Capital. 51%, para ser exacto. Adquirido a través de inversiones estratégicas en los últimos 2 años. Y hoy, Phoenix Capital está oficialmente tomando control de Atlantic Airways debido a la bancarrota inminente de la empresa causada por mala administración y procesos judiciales. Rachel cayó pesadamente en su asiento, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Usted planeó todo esto. Cada segundo, Marcus confirmó. Desde el momento en que salí de prisión. Su esposo destruyó mi vida, manchó mi reputación y me separó de mi hija por 5 años. Pero cometió un error fatal. Subestimó mi capacidad de renacer de las cenizas. Las pantallas ahora mostraban una transmisión en vivo de la sede de Atlantic Airways, donde agentes federales estaban arrestando a Richard Morrison y otros ejecutivos. El noticiero ya había comenzado a cubrir lo que estaba siendo llamado el mayor escándalo de discriminación corporativa de la década. ¿Y usted, señora Morrison? Marcus se volteó hacia Rachel, que ahora lloraba silenciosamente. Pasó los últimos 30 minutos exponiéndose como exactamente el tipo de persona que mi esposo creó para justificar sus políticas discriminatorias. Todo grabado, todo documentado, todo ahora parte del proceso judicial que los destruirá financieramente. El capitán Roberts, ahora comprendiendo completamente la situación, se acercó a Marcus. Señor, como nuevo propietario, ¿cuáles son sus órdenes para este vuelo? Marcus miró por la ventana, viendo a su hija de 12 años saludando desde la terminal. Había venido a verlo partir para el viaje de negocios que finalmente cerraría el círculo de su venganza. ¿Vamos a despegar como planeado, capitán? Pero antes... Se volteó hacia Rachel una última vez. Señora Morrison, este asiento 2A nunca fue sobre la primera clase. Era sobre el momento en que usted revelaría quién realmente es. Y ahora el mundo entero lo sabe. Rachel trató de levantarse, pero sus piernas fallaron. 5 años de privilegio basado en el dinero sucio del esposo habían terminado en cuestión de minutos. Los otros pasajeros la observaban con una mezcla de repulsión y fascinación, muchos aún grabando todo. 6 meses después, Marcus Washington estaba sentado en la oficina que antes pertenecía a Richard Morrison, ahora remodelada y transformada en la sede de Nueva Atlantic Airways. Por la ventana panorámica observaba aviones despegando con un nuevo logo, un fénix dorado, simbolizando renacimiento y segundas oportunidades. La empresa se había convertido en un caso de éxito mundial en inclusión y justicia social. Bajo el liderazgo de Marcus, implementaron programas de entrenamiento antidiscriminación, contrataron empleados de comunidades marginadas y crearon un fondo de becas para hijos de expresidiarios para estudiar aviación. Rachel Morrison había perdido todo. Su divorcio fue finalizado 3 meses atrás, recibiendo solo una pequeña cantidad debido a los crímenes financieros de Richard. Sus antiguas amigas de la alta sociedad la evitaban después de que los vídeos de su actuación racista se volvieran virales en las redes sociales. Ahora trabajaba como dependienta en una tienda departamental, experimentando por primera vez lo que significaba vivir con salario mínimo. «Papá, ¿viste las noticias?», preguntó Sarah, hija de Marcus, entrando a la oficina con su uniforme de piloto en entrenamiento. A los 17 años,
Se había convertido en la primera becaria del programa de inclusión de Nueva Atlantic Airways. ¿Cuál noticia, hija? Richard Morrison fue sentenciado a 15 años por lavado de dinero y discriminación sistemática. Y Rachel perdió el último recurso en el tribunal. Va a tener que pagar 3 millones en indemnizaciones a las víctimas de discriminación. Marcus asintió silenciosamente. La justicia había sido servida, pero no a través de rabia o venganza destructiva. Había usado su inteligencia, paciencia y recursos para desmantelar un sistema corrupto y construir algo mejor en su lugar. Su teléfono sonó. Era una invitación para hablar en el Congreso sobre reforma del sistema penitenciario y reintegración social. El muchacho que había entrado a prisión como un hacker rebelde ahora era respetado como visionario en justicia social y emprendimiento. «Sabes, Sara», dijo, guardando el teléfono, «hace 5 años, cuando me senté en esa celda, pensé que mi vida había terminado. Pero aprendí que a veces necesitamos ser quebrados para descubrir de qué estamos realmente hechos». En el cajón de su escritorio, Marcus mantenía una copia impresa de esa tarjeta de embarque del vuelo 447, asiento 2A, no como trofeo, sino como recordatorio de que toda injusticia lleva en sí la semilla de su propia destrucción. La mejor venganza no es destruir a quien te perjudicó, es construir algo tan grandioso que se den cuenta del tamaño del error que cometieron. Rachel Morrison había tratado de humillar a un expresidiario, pero terminó siendo la catalizadora de una revolución que jamás podría detener. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tienes el poder de transformar la injusticia en justicia, pero solo a través de años de trabajo arduo y planificación inteligente? Deja en los comentarios si ya enfrentaste prejuicio y cómo reaccionaste. Suscríbete al canal para más historias reales de personas que transformaron sus peores derrotas en las victorias más dulces de sus vidas.